Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, por favor. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si visualizamos la pantalla, por favor? Buenas noches, doctor, si se ve. Ya, muy bien. Vamos con la segunda parte de lo que estábamos revisando, que es la hemorragia digestiva, ¿no? Habíamos establecido algunos aspectos en cuanto a su clasificación, algunas manifestaciones clínicas, aspectos en cuanto a su epidemiología, las causas más frecuentes de una hemorragia digestiva alta y también de una hemorragia digestiva baja, algunos factores de riesgo que se asocian con sangrado digestivo alto y cuál es, lógicamente, el manejo inicial en este contexto. Y nos habíamos quedado, lógicamente, en la evaluación de algunas escalas pronósticas que me van a permitir tomar una decisión en cuanto a la severidad, en cuanto al tipo de manejo que debo tener en estos pacientes. Les decía que uno de los pilares fundamentales, lógicamente, es la evaluación hemodinámica de estos pacientes y que en ese contexto tendremos ciertos signos y síntomas que nos pueden orientar a el grado o el porcentaje de volemia que se ha perdido producto de esta hemorragia digestiva. Y claro, teníamos la hipotensión, la taquicardia y ya signos francos de un choque de tipo hipovolémico. ¿Ok? Entonces, es importante dentro de la reanimación de estos pacientes evaluar lógicamente la gravedad, ¿no? De igual manera, es necesario indagar sobre antecedentes que de una u otra forma puedan orientarnos a conocer la etiología, la causa de esa hemorragia digestiva, ¿sí? ¿Qué tal, lógicamente, si en este contexto, por ejemplo, sabemos que se trata de un paciente con dolor abdominal crónico, con pérdida de peso, eh, con antecedentes de cáncer gástrico a nivel familiar, es decir, pensamos o sospechamos que podría estar de base, lógicamente, una neoplasia. ¿Ya? De igual manera, el antecedente de consumir de pronto antiagregantes, anticoagulantes en estos pacientes
que ya nos orienta a pensar que esa puede ser la causa, el uso crónico de AINES, de ácido acetil salicílico, el uso crónico de alcohol, de anticoagulantes, ¿sí? De igual manera, antecedentes de algunas comorbilidades que pudieran predecir, lógicamente, también la posibilidad de un sangrado, como por ejemplo una cirrosis hepática, ¿ya? Y podría tratarse, ¿no es cierto?, de un sangrado digestivo alto de origen varicial. Seguramente esas varices esofágicas en el contexto de la hipertensión portal de ese paciente con cirrosis, ¿sí? Es la causante de esta hemorragia digestiva alta, ¿ok? Antecedentes de procedimientos quirúrgicos, traumatismos, etcétera. Entonces, miren qué necesario conocer algunos antecedentes del paciente que me puedan, lógicamente, predecir o determinar la causa de ese sangrado, ¿ok? Y claro, ya a nivel del examen físico, ustedes deben ser muy minuciosos, establecer si existe o cómo está ese abdomen, si existen algunos síntomas o signos serían signos peritoneales, si de pronto hay masas, adenopatías, vestigios de alguna cirugía, qué sé yo, algunos signos compatibles con enfermedad hepática crónica como una hepatoesplenomegalia, ascitis, ictericia, telangiectasias, ¿no es cierto? O sea, todos estos signos de una hepatopatía crónica, de igual manera la presencia de hemorroides, fisuras anales, todas estas elementos que se recaban dentro de la realización de un buen examen físico nos pueden aportar mucha información. El tacto rectal al menos es clave en estos pacientes para determinar la presencia o no y claro, también se puede utilizar una prueba de peróxido de hidrógeno, la cual suele reaccionar o suele ser positiva en estos casos. Es muy valiosa esta información. No siempre lo que te dice el paciente, lógicamente, puede estarse presentando. Muchas veces te dice, estoy haciendo la deposición negro, ¿ya? Pero no necesariamente eso, entre comillas, negro para el paciente, se puede cotejar con la posibilidad de un sangrado digestivo alto. Entonces, ten mucho cuidado en ese sentido. Si ya estás tú mismo evidenciando en este caso, esas melenas, esa hematoquesia, es diferente, pero no siempre vas a tener esa posibilidad de poder presenciar o evidenciar, sino únicamente partir de esa subjetividad que te puede referir el paciente. Entonces, ten mucho cuidado con esto, analiza, realiza una buena historia clínica, una buena anamnesis, donde recabes todos estos antecedentes, las manifestaciones clínicas, de igual manera el examen físico, todos estos elementos que te he comentado, que de una u otra forma te van a orientar a la causa. Una vez que has hecho esta indagación en cuanto a los antecedentes, en cuanto al examen físico, es importante tener un paciente a quien tratar. Es decir, vamos a reanimar si es que ese paciente se encuentra con inestabilidad hemodinámica y claro, si ese paciente está perdiendo sangre, tienes que darle sangre. Obviamente, mientras mandas a ver la sangre, etcétera, etcétera, tienes que devolver la volemia a ese paciente utilizando cristaloides. ¿Sí? En este caso, cloruro de sodio al 0,9% o lactato Ringer te puede ayudar en este contexto para reponer. Canaliza o pídele a la enfermera en la emergencia que te canalice 2 buenas vías periféricas con un catlón 14 o 16 para poder, lógicamente, reanimar ese paciente, ¿sí? 14 o 16. En último de los casos, también un 18, pero no más allá de eso. ¿Sí? Si estás reanimando con un 20, 22, estás jugando. Tienes que pasar en bolo, lógicamente, esos líquidos y no a cuentagotas, ¿ok? De tal manera que puedas elevar ese volumen plasmático hasta que te llegue, lógicamente, la sangre, en este caso, que es lo que tú tienes que, en este caso, reponer. No te olvides
La idea es mantener una meta, en este caso, vamos poniendo aquí algunos elementos. Dentro de la reanimación, ¿sí? Dentro de la reanimación hemodinámica, utiliza Catlón 14 o 16, ¿sí? Al menos unas 2 vías periféricas e inicia la reanimación con solución salina al 0,9% o con lactato Ringer, ¿ok? En este caso, puedes iniciar con un bolo de 20 a 30 ml por kilo, ¿sí? Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, redúcete esto al 50%, ¿no? O sea, ten mucho cuidado también con estos líquidos, ¿ok? En pacientes insuficientes cardíacos, renales o hepáticos. Entonces, eso, lógicamente, hasta que la sangre, pues, esté o venga, ¿no? No te olvides que quizás en las primeras horas, esa hemoglobina, ese hematocrito, puede ser un espejismo nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser normal. En las primeras 24 horas de una hemorragia digestiva aguda, puede ser normal. Entonces, no te dejes llevar únicamente por los niveles de hemoglobina y hematocrito, sino por la clínica de tu paciente. Si ese paciente está hipotenso, está taquicárdico, está desaturando, obviamente estos niveles bajos en este caso, de sangre, y te llega la hemoglobina o hematocrito normal, no vas a descartar, cuidado, que ese paciente está sangrando, no vas a descartar. Debes tomar en cuenta que en las primeras 24 horas esa hemoglobina y ese hematocrito pueden todavía ser normales. Todavía no existe esta adaptabilidad a los valores, en este caso, normales. Ten mucho cuidado con eso. He visto, ¿sí?, que muchos médicos residentes en la emergencia descartan un sangrado digestivo alto porque la hemoglobina y el hematocrito están normal, ¿ya? Y claro, el paciente está con clínica de una hipoperfusión, está con clínica de un sangrado digestivo, ¿sí? Y claro, por la cuestión de la hemoglobina ya automáticamente descartamos. Ten mucho cuidado con esta situación, ¿ok? Entonces, muy atentos con esto, ¿no? Dentro de ya de las pruebas de laboratorio, hemos hablado de la anamnesis. ¿Qué es lo importante en la anamnesis? Los antecedentes, ¿no? Identificar algún elemento que me pueda establecer la causa de ese sangrado. En el examen físico, de igual manera, ¿ya? Tener elementos, signos compatibles con otras enfermedades que de pronto por ahí puede ser el sangrado. Ya en las pruebas de laboratorio, la hemoglobina, el hematocrito, ten cuidado con esta situación que te estoy diciendo. También analiza cómo están los tiempos de coagulación, ¿sí? Si hay una coagulopatía de por medio, cómo están las plaquetas, cómo está STP, STTP y SINR, ¿ya? Analiza cómo está esa relación BUN-creatinina. Esa relación BUN-creatinina generalmente suele estar más de 20, ¿sí? Mayor a 20, esa relación BUN-creatinina. Vamos poniendo acá algunos hallazgos o pruebas de laboratorio, ¿no? Pruebas de laboratorio. En este punto tienes que considerar una hemoglobina, hematocrito, perfecto, pero con la salvedad que te estoy manifestando. Tiempos de coagulación, plaquetas, ¿sí? Son importantes, no puedes obviar esto. TP, TTP, INR, ¿ya? Debes también establecer cómo está el BUN, la relación BUN-creatinina, y te decía que una relación mayor a 20, ¿sí? Es decir, un cociente mayor a 20, otros te hablan de mayor a 36, ¿sí? Esto apoya fuertemente una hemorragia digestiva aguda, ¿sí? Esto apoya una hemorragia digestiva aguda. Entonces te topas con una uria, con un BUN elevadísimo. Supongamos un
una urea de 80, de 120 y una CREA de 1,2. Entonces, como que no hay mucha relación, ¿no? O sea, la CREA está normal, pero la urea o el BUN están sumamente elevados. Eso ya te tiene que alertar o orientar a que puede estarse generando o dando un sangrado digestivo, en este caso, una hemorragia digestiva. ¿Ok? Ten mucho ojo con esta situación. Pruebas de función hepática, por supuesto, ¿no? Para de pronto establecer o evaluar la causa. Bien, ahora, en este contexto, eh, ¿cuándo, y vamos a topar este punto, cuándo decides tú la transfusión de hemoderivados? ¿Sí? La transfusión de la hemoglobina y el hematocrito. La transfusión, perdón, en base a los valores de hemoglobina y hematocrito. Las guías te dicen que deberías transfundir paquetes globulares cuando tengas una hemoglobina menor de 7 gramos decilitro. Independientemente del cuadro clínico del paciente, este es el punto de corte. Ahora, eh, más que un valor numérico, doctores, más que un valor numérico, está los signos y los síntomas que puede presentar ese paciente. Signos y síntomas compatibles con hipoperfusión, es decir, ese paciente está taquicárdico, está hipotenso o tiene hipotensión ortostática, está desaturando, está pálido, está fatigado, está, bueno, toda esta sintomatología que ya te dice que hay, está oligúrico, anúrico, que ya te dice que hay una hipoperfusión. Entonces, y resulta que la hemoglobina está en 8, en 8,2. Te está gritando ya la clínica que ese paciente está en un estado de hipoperfusión. Entonces, muchas veces tendrás que iniciar o decidir la transfusión no por un valor numérico, sino más bien por la clínica del paciente. Ojo con esto. Ahora, si la hemoglobina está a menos de 7, no dudes, no cabe duda que aquí ya tienes que iniciar, independientemente de la clínica, como te digo. ¿Ok? Entonces, toma muy en cuenta esta situación. Con menos de 7, inicias ya una transfusión. Ahora, aquí hay una excepción. Pacientes que son cardiópatas, pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, el punto de corte para transfundir es menos de 8. O sea, en estos pacientes debes tener los niveles de hemoglobina un poco más altos, ¿ya? En pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, ¿ya? Tenga en cuenta esta situación. Si no tiene antecedentes de enfermedad coronaria, transfundes con hemoglobina menos de 7. Y si tiene antecedentes de un infarto agudo de miocardio, de una insuficiencia cardíaca, un paciente cardiópata o con antecedentes de enfermedad coronaria, el punto de corte es menos de 8. ¿Ok? Independientemente de la clínica. Ahora, lo que te decía, más que un valor numérico, siempre será la clínica la que mande la necesidad, en este caso, de aquello. ¿Sí? Bien, ahora, eh, ¿quién de ustedes ha escuchado esto de una transfusión masiva? ¿Qué es esto de la transfusión masiva? ¿Quién me dice? ¿Quién ha escuchado esto de la transfusión masiva? ¿Alguien? Nadie ha escuchado lo que es una transfusión masiva. Bueno, una transfusión masiva no es otra cosa sino una transfusión que obviamente sobrepasa el límite o el número de paquetes globulares en una unidad de tiempo. Históricamente, la transfusión masiva
Transfusión masiva. Históricamente, una transfusión masiva se definía, ¿sí?, como una transfusión de al menos 10 paquetes globulares en un tiempo de 24 horas. Cuando el paciente requería 10 o más, ¿sí?, un valor mayor o igual a 10 paquetes globulares en 24 horas, lógicamente, se hablaba de transfusión masiva. Lógicamente estaba dada por la presencia de un sangrado importantísimo, una hemorragia que no se controla por nada del mundo. ¿Cuál es el problema de usar esto o de usar, digamos, tanta sangre en un tiempo muy corto? ¿Sí? No te olvides que cada paquete globular tú debes transfundirlo en teoría en 3 a 4 horas a goteo progresivo, ¿ya? Pero en este caso el sangrado es tan profuso, tan abundante, que tú tienes que pasarle sangre constantemente a ese paciente porque es eso o simplemente el paciente fallece. Hay un foco de sangrado activo que no puedes controlar o mientras logras controlar, ese paciente sigue perdiendo cantidades importantes de sangre y se te está desangrando en tus ojos. ¿Ya? Y claro, tú sigues pasando sangre y sigues pasando sangre. Producto de ello, tú puedes diluir el espacio plasmático. Diluyes, porque obviamente la sangre tiene su componente, en este caso, solvente y soluto, y empiezas a diluir los otros elementos formes de la sangre, es decir, las plaquetas, es decir, los factores de coagulación, y puedes provocar una coagulopatía en ese paciente producto de haberle puesto mucha sangre y haber diluido el espacio vascular. Y claro, la consecuencia de eso resulta en una hemodilución principalmente de factores de coagulación y empeoras el problema porque ese paciente no deja de sangrar. Te decía que históricamente se definía esto, o sea, tenías que esperar al menos 24 horas para decir que ese paciente tenía criterios de transfusión masiva y poder pasar, aparte de sangre, también plaquetas y también plasmas frescos congelados. Es decir, de una u otra forma tratar de suplir los otros elementos formes de la sangre para que no se hemodiluyan del todo. Entonces, como una alternativa, se vio que eh, para no esperar esas 24 horas, ¿ya? Se vio la necesidad de un poco, digamos, acortar este tiempo, ya de tal manera de definir más tempranamente, ¿no? Entonces se estableció el pasar 3 unidades de paquetes globulares, ¿sí? 3 unidades de paquetes globulares en una hora. En otras palabras, eh, aquel paciente, aquel paciente que ya ha necesitado 3 paquetes globulares en una hora, ese paciente ya tiene criterios de una transfusión masiva, ¿sí? Esto como términos te decía, como una definición alternativa, como una definición más práctica, ya de definir más tempranamente una transfusión masiva. Si ese paciente ya vas a una hora y has tenido que usar ya 3 o más paquetes globulares, ese paciente ya defínelo como una transfusión masiva. Y claro, en este sentido, debes también ya pasar otros elementos que lógicamente también son necesarios como concentrado, paquetes, plasmas frescos congelados y también plaquetas, ¿no? Y por lo general existe una relación de 1-1-1, ¿ya? En otras palabras, por cada paquete globular, por encima de esto, deberías pasar también un plasma fresco congelado y una alícuota plaquetaria, ¿ok? Sí, a partir de esto. O sea, ya no solamente sangre así pura, sino también deberías pasar adicionalmente plasmas frescos congelados
y también alícuotas plaquetarias. ¿Sí? ¿Estamos claros lo que es una transfusión masiva? ¿Alguien que no le haya quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Sí me están escuchando o están viendo el fútbol? Ya se debe haber acabado ya. No. Sí, sí, se le escucha. Ya, ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Sí está claro por qué es importante definir una transfusión masiva. Quizás sí podría ayudar, como para quitar la duda de la fisiopatología del por qué no se puede. O sea, ya nos dijo que si hay como que una hemodilución, Ujú, momento de la transfusión masiva, ¿no? ujú. Pero, ¿qué es lo que lo llevó a eso? Si en teoría debería ser igual sangre, o sea, No ¿cuál es? porque lo que tú pasas en los paquetes globulares, lo que tú tienes ahí no es sangre total, ¿sí? Sino son paquetes globulares. O sea, esos paquetes que tú estás viendo no es sangre total. Tú no puedes pasar sangre total cuando transfundes, ya salvo ciertos casos. Tú pasas paquetes globulares o concentrados de glóbulos rojos. En otras palabras, en esas pintas, en esas bolsas de sangre que tú ves, tienes glóbulos rojos y plasma. No tienes más. No es sangre total, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que tú estás pasando ahí es agua y glóbulos rojos. ¿Sí? Sí está claro eso. O sea, no es que estás pasando porque tú dirías, bueno, pero si estoy pasando sangre y en teoría la sangre tiene todos los componentes los componentes de la sangre, valga la redundancia. No, no, no. Los paquetes que tú pasas o que tú ves ahí, esos son paquetes globulares o concentrados de glóbulos rojos, que en otras palabras es agua o plasma, y células, en este caso eritrocitos. ¿Ok? Si estamos claros en eso. Entonces, por eso es que prácticamente estás metiendo glóbulos rojos y plasma, agua, y eso genera a la final una dilución. ¿Sí? Sí, ahí estaba más claro. Ok. Ya, entonces, mucho ojo con esto, ¿sí? Sí han de haber escuchado ustedes esto de pásale un plasma, pásale un paquete, pero obviamente cuando ya has cumplido criterios de una transfusión masiva, no así por así, porque también he visto eso. Ya le quieren pasar 2 paquetes y también le quieren pasar plasmas y encima más plaquetas, sin cumplir criterios de una transfusión masiva. Esta relación aplica solo cuando existen criterios de una transfusión masiva, ¿ok? No lo haces empíricamente, no lo haces, ¿ya? Porque también he visto aquello. Si no te cumple criterios de transfusión masiva, ¿para qué le vas a pasar también plaquetas y para qué también le vas a pasar plasmas frescos congelados? Ten mucho cuidado, no estás pasando vitamina C ni complejo B, estás pasando hemoderivados y ese paciente lo estás exponiendo a una reacción transfusional que en este caso puede ser un taco, un trali, ¿sí? O reacciones alérgicas, ¿ok? El taco, que no es otra cosa sino una sobrecarga cardíaca asociada a transfusión, sino que están con las siglas en inglés, y el trali, que es una injuria pulmonar asociada a transfusión, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado, ¿no? No es así nomás de pasar. Perfecto, regresemos entonces nuevamente a lo que estábamos pidiendo de nuestras pruebas de laboratorio. Plaquetas, ¿cuándo transfundir plaquetas? Aquí me voy a meter también en algo de medicina transfusional porque es necesario, porque es parte de la reanimación de estos pacientes. Entonces tienen que saber cuándo transfundir sangre, cuándo transfundir plaquetas, cuándo transfundir plasmas frescos congelados. Es inevitable, o sea, tengo que mencionarles aquello. Las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas se transfunden primero con un valor, en este caso, si hablamos de una trombocitopenia leve,
hablaremos de plaquetas entre 100.000 y 149.000. Moderada, ¿sí? Entre 50.000 a 99.000. Severa, entre 30 a 50.000 y muy severa, menos de 30.000. ¿Ok? Como una forma didáctica de hacerlo. Con una, en este caso, una trombocitopenia leve no se transfunde, no transfusión, no. ¿Ok? Entre 50.000 y 99.000, normalmente transfundes solo si ese paciente va a ser sometido a una cirugía, en este caso, una cirugía mayor. ¿Ya? De 30 a 50.000, transfundes solo con evidencia de sangrado, Ahí transfundes. Si no hay evidencia de sangrado, no transfundes. Ojo, transfundes con evidencia de sangrado. Acá, en cambio, de 50.000 a 99.000, transfundes y va a ser sometido a una cirugía o a un procedimiento. ¿Ya? Con menos de 30.000 debemos aclarar algo. Con menos de 20.000 se hace una transfusión profiláctica, por llamarlo así, profiláctica. ¿Ya? Con menos de 20.000. ¿Qué quiere decir profiláctica? Que vas a transfundir así ese paciente no esté sangrando. ¿Ya? Con menos de 20.000 pueden presentarse hemorragias espontáneas, doctores, espontáneas. Y con menos de 10.000 plaquetas se pueden presentar hemorragias que amenazan la vida. ¿Cuáles son estas? Hemorragias digestivas, hemorragias intracraneales, ¿sí? Espontáneas. Con menos de 20.000 puede darse una hemorragia espontánea. Y con menos de 10.000 ya esa hemorragia espontánea puede ser un sangrado que amenace la vida, principalmente a nivel intracraneal o digestivo, ¿sí? Entonces, con menos de 20.000 ya se debe transfundir profilácticamente, o sea, si no sangre, transfundan, porque ese paciente es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede sangrar, ¿ya? Puede estar conversando con ustedes y sangró, y punto, y se acabó, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto, no es cuestión de transfundir por transfundir, ¿ya? En este caso deberán analizar también las plaquetas, a ver cómo está estos pacientes, ¿sí? Y claro, si tiene 40.000 y hay evidencia de un sangrado activo, que puede ser una hematuria o en este caso el sangrado digestivo, por supuesto, si ya está con menos de 50.000, lógicamente ya tendrás que transfundir, ¿ok? No te olvides de eso. ¿Qué más? Con respecto a los plasmas frescos congelados, que por lo general lo pasas en pacientes que están consumiendo antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, y resulta que ese INR está súper alto, ¿ya? Más de 2 a 3. Normalmente esos pacientes anticoagulados con warfarina deben estar su INR entre 2 y 3, incluso un poco más alto en algunas patologías específicas, pero resulta que está con un INR de 10, de 12, de 14 y claro, está sangrando. Entonces, rápido, plasmas frescos congelados. Los plasmas frescos, antes de eso, la dosis de plaquetas que tú vas a pasar, ¿sí? Es de un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si pesas 60 kilos, ¿cuántos concentrados plaquetarios será? 6. Si pesa 70 kilos, 7. Si pesa 80, 8. ¿Sí? Las plaquetas se transfunden en bolo. No estarás pasando como la sangre. Eso se pasa en 3 a 4 horas. Las plaquetas deben ser pasadas en bolo, no más allá de 30 minutos, porque son bien inestables y pueden perderse
y simplemente no estarías dando la función que se requiere, ¿sí? Esas plaquetas que tú estás pasando tienen una vida media de 48 a 72 horas, no tienen más, ¿ok? No es que esas plaquetas van a tener la vida media que las otras, no. En 48 72 horas se te habrán consumido, ¿ya? Entonces, un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso. Ustedes han de haber escuchado o han de escuchar una alícuota plaquetaria, una alícuota. Una alícuota plaquetaria equivale más o menos a 6 concentrados plaquetarios, ¿sí? Que no es otra cosa sino una bolsita tan pequeña que está tan concentrada que equivaldría a pasarle 6 paquetes o 6 concentrados plaquetarios, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Una alícuota plaquetaria equivale a 6 concentrados plaquetarios, ¿sí? ¿Qué más? Una alícuota plaquetaria, ¿sí? Una alícuota plaquetaria por lo general te va a subir entre 30 a 60 mil plaquetas, ¿sí? Entonces, eso también tienes que guardar una relación, una alícuota, o sea que cada 6 concentrados te subirá entre 30 a 60 mil, otros dicen 40 a 60 mil el valor de las plaquetas, que tranquilamente ya te puede solventar, en este caso, la posibilidad de este sangrado. Bien, ¿estamos de acuerdo? Por otra parte, en los concentrados de glóbulos rojos, por un paquete te va a subir un punto en la hemoglobina o 3 en el hematocrito, ¿no? Más o menos eso suele ser el estándar, ¿ya? El plasma fresco congelado tienes que darlo en dosis de 10 a 20 ml por kilo, ¿no? Esto puedes usarlo cada 6, cada 8 horas, no hay problema, ¿sí? De 10 a 20 ml por kilo, ¿ok? Los paquetes por lo general vienen de 200 ml más o menos. Y claro, ahí vas dosificando en ese sentido hasta revertir esa coagulopatía o hasta que el INR se pueda revertir a un valor, en este caso, menor de 1.5. Hablaríamos de que ese paciente está seguro en este contexto, ¿sí? No debes pasar plasmas frescos congelados solo para normalizar tiempos en pacientes que no sangran. Esto también lo veo con mucha frecuencia. Tiene un TP o un TTP elevado o un INR elevado y estamos pasando y no tiene evidencia de sangrado activo, no tienes por qué pasar plasma fresco congelado. No. El plasma fresco congelado tiene indicaciones exclusivas. Uno, evidencia de tiempos prolongados, pero en presencia de sangrado. Si no hay presencia de sangrado, no tienes por qué normalizar o intentar normalizar esos tiempos. ¿Ok? Segundo, paciente que tiene tiempos prolongados y va a ser sometido a una cirugía de emergencia. Esas son las dos únicas indicaciones de la transfusión de un plasma fresco congelado. ¿Ok? Si no tienes eso, no estarán pasando plasmas frescos congelados o refrigerados para corregir o para contrarrestar edemas, ¿no? Eso ya hace mucho que no se hace, como para aprovechar, entre comillas, la albúmina que tiene el plasma fresco refrigerado. No, eso ya no se hace. No pasas plasmas para contrarrestar edemas, por si acaso, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Bien. ¿Y qué más? Eso básicamente es lo que van a transfundir con más frecuencia para reanimar este tipo de pacientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuando tenemos el tiempo prolongado y estamos pasando plasma fresco congelado, ¿en qué tiempo más o menos teníamos que mandarle a hacer los laboratorios para saber si está corregido o no? Ya normalmente tienes que esperar entre 4 a 6 horas. Y otra cosa, los plasmas frescos congelados también se los pasa en bolo, al menos en 30 a 60 minutos, ¿no? Sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, tienes que pasarlo un poco más lento.
Pero si no tiene estas comorbilidades, pásale nomás en bolo, ¿sí? Como las plaquetas, no hay problema. Las plaquetas más rápido incluso que los plasmas frescos. Los plasmas frescos te puedes demorar de 30 a 60 minutos. Las plaquetas máximo 30, no puedes demorarte más de eso, ¿ok? Esto puedes verificar ya a las 4 o 6 horas. Tú ya puedes tener, lógicamente, ya unos cambios en ese sentido, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, a todo esto, entonces, que hemos visto de la reanimación, ¿no es cierto? Del uso de estas escalas para saber dónde va a manejarse ese paciente, si en la casa, en hospitalización o en UCI. Estas pruebas de laboratorio que te van a orientar a si ese paciente requiere o no hemoderivados. Y claro, aquí ya hablamos de lo que sería la endoscopía, ¿no? Ya sea una endoscopía digestiva alta, en el caso, lógicamente, de una hemorragia digestiva alta, o de una colonoscopía, en el caso de una hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Con respecto a la endoscopía, te decía que la mayor parte de guías te dice deberá realizar una endoscopía dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Pero no siempre es factible aquello, ya les explicaba, por lo que el uso de las escalas, sobre todo de Blatchford, te va a ayudar un poco a tener una idea del pronóstico de ese paciente, ¿ok? Muchas veces también se utiliza, digamos que previo a la endoscopía, puede hacerse un lavado gástrico, ¿no? Sí, el lavado gástrico podría, digamos que mejorar la visualización o mejorar el rendimiento diagnóstico y terapéutico, porque una endoscopía en ese punto no solamente es diagnóstica, sino también terapéutica. Si hay un vasito que está sangrando, se hará una instilación o infiltración de epinefrina, o en su defecto, si hay una varices que está sangrando, se hará una ligadura esofágica de esas varices esofágicas. Entonces, de una u otra manera, el lavado gástrico e incluso la administración de eritromicina, bueno, nosotros no tenemos, generalmente se utiliza 250 miligramos intravenoso 30 minutos antes de la endoscopía, ¿sí? Te ayuda a eliminar el contenido gástrico, ¿sí? Por su efecto prokinético y claro, esto va a mejorar, digamos, la visualización del endoscopista y por supuesto hacer una mejor intervención terapéutica en este sentido, ¿ok? Con respecto a la colonoscopía, una buena colonoscopía es capaz de llegar a la causa en más del 70% de los casos. Eso tenlo por seguro, ¿sí? La colonoscopía de igual manera te dice, no te dice tanto como la endoscopía digestiva alta en las primeras 24. Una colonoscopía, esta deberías hacer en las primeras 24 horas. Una colonoscopía deberías disponerla en al menos 12 horas, en las primeras 12 horas. También se puede utilizar enemas evacuatorios a manera de lavados, ¿sí? De igual manera, te puede esto ayudar a, lógicamente, a visualizar o a una técnica o a un procedimiento colonoscópico mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, toma en cuenta esto. Ahora, siempre que procedas a una colonoscopía, sin lugar a duda, primero entra con una endoscopía digestiva alta. O sea, en otras palabras, lo que parece sangrado digestivo bajo, primero tienes que descartar que sea alto. O sea, no hay vueltas que dar, porque muchos, digamos, o en algunos casos de una hematoquesia, te decía en la clase anterior, que la hematoquesia podría ser evidencia de un sangrado o una hemorragia digestiva alta grave, abrupta, aguda, ¿sí? Entonces, por eso es importante primero descartar una hemorragia digestiva alta y ahí sí entrar a la colonoscopía.
No te olvides de esto, ¿sí? Las guías te lo dicen, te dice descarte primero la hemorragia digestiva alta antes de entrar a la colonoscopía, ¿sí? Eh, Muchas veces puedes tener una endoscopía digestiva alta negativa, una colonoscopía negativa. No te olvides ahí que puedes usar una cápsula endoscópica para visualizar de mejor manera el intestino delgado, ¿ya? Que a veces hay un segmento que es ciego, ¿sí? Que no se deja ver ni por la endoscopía ni por la colonoscopía, solo por la cápsula endoscópica. Entonces, ten pendiente o ten en cuenta aquella situación, ¿no? Que es muy importante. No te olvides que existe algo que se llama una hemorragia digestiva de origen indeterminado, ¿no? Es decir, no sabes por dónde, o sea, sabes que el paciente está sangrando, pero no se ve en la endoscopía alta, no se ve en la colonoscopía, descarta haciéndole una cápsula endoscópica capaz de que puedas recorrer ya todo el trayecto, ¿no? Y te decía que también se hacen angiografías o un angiotac, se hace una arteriografía, bueno, procedimientos ya un poco más complejos que son realmente raros que se los solicite. Lo más frecuente es una endoscopía, una colonoscopía y por ahí una cápsula endoscópica, ¿sí? Resulta que no se ve nada, el paciente sigue chocado, no hay la endoscopía negativa, colonoscopía negativa, cápsula endoscópica negativa, ese paciente está sangrando, ese abdomen está tenso, hay signos peritoneales, hay que abrir ese abdomen, hay que hacer una laparotomía exploratoria urgente, ¿sí? Ya como un último recurso para definir bien si ese sangrado está a ese nivel. La clínica te orienta a pensar que sí, está chocado, ese abdomen está distendido, está duro, hay signos peritoneales, la endoscopía negativa, colonoscopía negativa, hay que entrar, hay que hacer una laparotomía exploratoria en esos pacientes, ¿ok? Bien, ya con respecto al tratamiento farmacológico, en este sentido, claro, si el sangrado si existe un sangrado, en este caso digestivo alto, de etiología varicial, ¿ya? Sangrado digestivo alto, varicial. Bueno, vamos primero con el no varicial. O sea, el que no se debe a varices esofágicas, ¿sí? No varicial. ¿Qué voy a usar aquí? Definitivo, supongamos que esto se debe a una enfermedad ulcerosa péptica, ¿no es cierto? Que suele ser la causa más frecuente de este sangrado digestivo alto de etiología no varicial. En este contexto, lógicamente, vamos a usar inhibidor de bomba de protones. Vamos a usar, en este caso, normalmente algunas guías te dicen hay que dar un bolo de 80 miligramos, en este caso de omeprazol, 80 miligramos IV en bolo. Y luego debe dejar a razón de 8 miligramos hora en las siguientes 72 horas. ¿Sí? O sea, 3 días debe estar el paciente en NPO, por supuesto, más esto, un inhibidor de bomba de protones. Omeprazol, primero le pasas un bolo de 80 IV y luego le dejas a 8 miligramos hora. ¿Cómo preparas digamos, esta solución para que te dé esta dosis? Acuérdate de los 8, ¿no? Preparas 80 miligramos de omeprazol, le dices a la enfermera, licenciada, 80 miligramos de omeprazol más 80 ml de solución salina al 0,9%, y esto vamos a pasar en bomba de infusión y ve a 8 ml hora. ¿Sí? La regla de los 8. 80 de omeprazol con 80 de cloruro, pasar a 8 ml hora, y esto le tienes por las primeras 72 horas. Ya después de las primeras 72 horas, tú puedes espaciar esto y le puedes dejar omeprazol 40 miligramos IV cada 12 horas. ¿Sí? Le puedes dejar los días siguientes para que esté hospitalizado.
Y ya en el alta le mandas con omeprazol 20 miligramos vía oral cada 12 horas, esto por al menos 6 a 8 semanas. Si la causa es una úlcera, en este caso las úlceras gástricas suelen demorar más en cicatrizar, 8 semanas. Una úlcera duodenal, que suele ser la más frecuente, te puede durar de 4 a 6 semanas. ¿Sí? En promedio debes dar de 6 a 8 semanas de inhibidor de bomba de protones, en este caso 20 cada 12 horas. ¿Sí está claro? Ahora, la evidencia científica actual, doctores, apoya que sobre todo hay una revisión de Cochrane que estableció que darle a un paciente omeprazol 40 IV cada 12, o sea, esto de acá, es equivalente a dar esto de aquí, ¿ok? Es decir, no se vio una diferencia estadísticamente significativa y más bien al grupo que se le dio esto se asoció con eventos adversos relacionados por las dosis altas de omeprazol, ¿sí? Pero en la mortalidad no tuvo mayor diferencia. En otras palabras, puedes empezar con omeprazol 40 IV cada 12, que no habría mayor diferencia a este esquema de acá. Te lo muestro porque en muchas guías internacionales está latente todavía este esquema que te estoy mencionando acá, ¿ok? Pero ya hay una revisión sistemática en Cochrane que apoya que dar esto de entrada no habría ningún problema, ¿sí? ¿Estamos claros? Ese sería lógicamente el tratamiento farmacológico. No te olvides que ya si el paciente se hace la endoscopía, resulta que ya tienes y es positivo para el Helicobacter pylori, debes tratar también el Helicobacter, si no, la posibilidad de resangrado es alta. Debes a ese paciente ya tratar después de 10, 14 días de que ha pasado este evento, ya comienza a tratarlo, ¿ok? 10, 14 días. Al ingreso, obviamente, al inicio no le vas a tratar porque es un paciente que está recién saliendo de su NPO y le vas a cargar de antibióticos y todo eso, ¿no? Entonces, deja pasar un tiempo entre 10 a 14 días, hablan algunos de 1 a 2 semanas, para empezar el tratamiento con, en este caso, para el Helicobacter pylori, ¿no? El esquema clásico de clarito, amoxio, omeprazol, podrías usarlo, ¿sí? O ya en el alta podrías tranquilamente empezar ya a tratar el Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas? A partir de las 72 horas, tú ya podrías iniciar dieta en ese paciente, ¿no? Ojo que cuando esto de las 72 horas no es una receta de cocina, o sea, no siempre va a ser así. Por lo general, y aquí entra nuevamente esto del Blatchford. Cuando tú tienes un Blatchford, ¿te acuerdas que te decía de mayor o igual a 6 y menor de 6? Y dentro de estos menor de 6 había el que era menor o igual a 1 y el otro que era entre 2 y 5, ¿no es cierto? Este le mandabas a la casa, alta, punto. Este le hospitalizabas, pero podías mandarlo a la casa sin, mejor dicho, planificando una endoscopía por la consulta externa. Este de ley con endoscopía en la hospitalización, ese no le mando a la casa sin la endoscopía. Resulta que en este grupo de pacientes al que te dio menos de 6, tú podrías acortar el tiempo de esta bomba de omeprazol, ¿sí? Es decir, de 24 a 48 horas sería más que suficiente en los menos de 6. Es decir, que la dieta en estos pacientes podrías iniciar ya tempranamente. Pero en el de más de 6, en ese sí, 72 horas de bomba de omeprazol y 72 horas de NPO. ¿Ok? Ahí sí no hay vueltas que dar. No se te ocurra
déjale menos de 72 horas a ese paciente que te dio un Blatchford mayor o igual de 6. No, ni iniciale la dieta antes de las 72 horas. No, eso puedes hacer con el de Blatchford menos de 6. Ahí sí podrías hacerlo. ¿Estamos? ¿Sí? Dudas, preguntas. Miren qué importante. Blatchford es una de las escalas que al menos a mí me encanta porque te ayuda a tomar unas decisiones tan importantes en el manejo de estos pacientes que realmente te va súper bien si te guías o te orientas en este sentido. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda o pregunta? Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu sangrado digestivo, ¿sí? Tu sangrado digestivo no es varicial, sino resulta que tu sangrado digestivo en este caso es varicial. O sea, en el caso de un sangrado digestivo de origen varicial. ¿A qué se refiere esto? A las varices esofágicas. ¿En qué pacientes? Por lo general, en los pacientes que tienen hipertensión portal, ¿ya? ¿Quiénes tienen hipertensión portal? Por lo general, los pacientes con cirrosis, ¿ok? Entonces, aquí el omeprazol, doctores, el omeprazol no va a hacer nada en estos sangrados. Obviamente, de forma inicial tú podrías empíricamente cubrirte. Claro, al inicio tú no sabes. Cuando ya el paciente tiene antecedentes de cirrosis, como que ya es más fácil. Tú presumes que ese paciente puede estar sangrando por las varices, por sus varices esofágicas. Pero cuando ese paciente, ni siquiera el paciente sabe, ni tampoco tienes evidencia en la historia clínica de antecedentes, es decir, es un sangrado de novo. Claro, al inicio tú convencido de que puede ser varicial y estás con omeprazol, le haces la endoscopía y resulta que no ha sido una úlcera la que está sangrando, sino ha sido una varice. En ese caso, claro, tú tendrías que cubrirte empíricamente con el omeprazol, pero si ya tienes los antecedentes y la sospecha de que puede ser una varice la que está sangrando, tienes que lógicamente iniciar con octiotrida, ¿no? Octiotrida. Octiotrida, ¿ok? Ya. En este caso, ¿sí? En este caso, tú vas a iniciar 50 microgramos en bolo IV, ¿sí? Primero un bolo. Y después de este bolo, le vas a dar o le vas a iniciar a infusión continua a razón de 50 microgramos por hora, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Por al menos 2 a 5 días, ¿ok? Por al menos 2 a 5 días. Entonces, mira, ahora, en este punto, si es por varices esofágicas, aparte de octiotrida, tienes que usar antibióticos. No te olvides que estos pacientes pueden hacer translocación bacteriana y debes prevenir esto, ¿sí? Debes prevenir usando antibióticos. ¿Qué antibióticos puedes usar en este contexto? Puedes usar una ceftriaxone, ¿sí? Una céfalos de tercera, puedes usar ceftriaxone, 1 gramo IV cada 12, o puedes usar una fluorquinolona tipo ciprofloxacino o levofloxacino, ¿no? Esto IV por 7 días, ¿ok? Entonces, no te olvides, cuando yo sospecho que es por varices esofágicas, tengo que iniciar octiotrida, ¿sí? Y tengo que iniciar también antibióticos profilácticos para una translocación bacteriana. No te olvides. Claro, a más de esto, el endoscopista tendrá que hacer una ligadura endoscópica de esas varices con bandas,
¿sí? Una escleroterapia, si es que es el caso, ¿ya? Eso generalmente como los procedimientos, digamos, más efectivos, más eficaces y más frecuentes. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna otra duda en este sentido? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, ok. Creo que hemos ya abordado la mayor parte de lo que necesito que conozcan de sangrado o de hemorragia digestiva. Son algunos aspectos, em, digamos, que no se pueden pasar por alto. Siempre de un tema, doctores, existe la esencia del tema y claro, algunos otros aspectos que ya son más finos, ya se pueden profundizar en tratados de medicina interna, como es la fisiopatología, como es, bueno, una serie de otros contenidos. Como les decía, la idea de este diplomado, de las clases de este diplomado, es darles y entregarles a ustedes la información esencial, lo que realmente les va a ayudar a salvar una vida, a tomar decisiones, cosa que los libros no vas a encontrar aspectos de esta naturaleza o quizás no con ese énfasis que te lo estamos mostrando en este sentido. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda final? Bien, la próxima semana, bueno, tenemos 2 días más de clase, miércoles y jueves. La próxima clase, o la próxima semana les voy a dar una clase sobre medicina basada en evidencia. Necesito que trabajen en una tarea, eh, justamente aplicando la medicina basada en evidencia. Para que ustedes puedan ser promovidos de este diplomado, necesitan una evaluación de conocimientos que ya les voy a poner la fecha, producto de los temas de estos 2 meses de clases, porque ya me parece que en esta semana completamos ya los 2 meses, en este caso de contenidos teóricos. El tercer mes vamos a hacer un taller práctico. Ese taller práctico se lo va a realizar aquí en la ciudad de Riobamba. Ya les indicaré, va a ser un fin de semana, por lo general suele ser un sábado, de 8 a 12 o 1 de la tarde, por lo general. Ya les estableceré las fechas. Antes de ese taller, ustedes van a tener una prueba, una evaluación ya final. Entonces, para que ustedes puedan ser promovidos, deben obtener una evaluación mínimo de 7 sobre 10 en esa prueba de conocimientos. Deben presentar este proyecto o este trabajo o esta tarea en base a medicina basada en evidencia que les voy a indicar la próxima semana. Y una puntuación del taller práctico que van a recibir. Con esas 3 notas, con esas 3 calificaciones, entonces se saca un cómputo y podrán ser o no promovidos del diplomado. ¿Ok? Entonces, la próxima semana les voy a dar esta clase y específicamente explicándoles en qué consiste esta tarea que les voy a enviar y que para lo cual tendrán un tiempo aproximado de unos 15 días. ¿Alguna duda final? Víctor, parece que está levantando la mano o es ya de alguna pregunta anterior. Hola doctor, muy buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta, tengo una Claro. inquietud. En cuanto al manejo de la hemorragia digestiva alta, ¿el uso de sonda nasogástrica estaría indicado o no? Ya, la sonda nasogástrica te podría ayudar
a identificar, digamos, el sitio, o si es alta o baja, en otras palabras, pero con pinzas aquello que te estoy diciendo, ¿no? No es una medida terapéutica, ¿sí? Es una medida más bien diagnóstica en el contexto de que, claro, si haces un lavado a través de la sonda, ya podrías, y obviamente te sale ya contenido hemático, concluyes que ese sangrado es alto, ¿sí? Ahora, no siempre el que no te salga un contenido hemático descarta la posibilidad de un sangrado digestivo alto, porque a veces puede estar un poquito más abajo o se acoda o alguna situación, ¿ya? O está pegado a la pared, bueno, una serie de situaciones que se pueden dar, o el píloro está, en este caso, cerrado y el sangrado es más abajito, entonces no tienes una clara, digamos, distinción. Pero la sonda nasogástrica te sirve ¿para qué? Para eso. Lo otro que pudieras hacer es este lavado gástrico que te decía, ¿no es cierto? Que de una u otra forma te ayudaría a preparar esa vía digestiva para la endoscopía diagnóstica y terapéutica, para nada más, ¿sí? Que de pronto lo vas a hacer como un protocolo, no siempre, no siempre. Ten cuidado, sobre todo si no sabes qué etiología tiene ese sangrado, porque el colocar la sonda es un procedimiento traumático. Imagínate si el sangrado no es varicial, sino obedece a varices. Las varices están pegadas en el esófago y tú puedes, al pasar la sonda, lesionar esas varices y agravar el sangrado. Entonces, reserva el uso de una sonda nasogástrica cuando tengas dudas en el origen, si es alto o bajo, ¿sí? Si de pronto no tienes sospecha de una cirrosis hepática, porque al pasarle la sonda podrías lesionar esas varices, ¿ya? Y la otra, cuando de pronto has visto un sangrado profuso, qué sé yo, en una hematemesis importante, que sabes que de pronto al endoscopista le va a generar dificultad el momento de introducir el endoscopio y va a haber todo sangre y va a ser medio complejo, podrías preparar con un lavado gástrico y la administración de eritromicina, te decía, que también está indicado, ¿ok? Pero así como algo obligatorio en todos los pacientes, no, no, ¿ok? Y eso te dicen las guías que el utilizar o el poner o el colocar sonda nasogástrica no es una práctica de rutina que se debe realizar. No. ¿Alguna otra duda? No, doctor, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Pregunten. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Solo por concluir algunos aspectos, en los pacientes que ustedes tengan con corticoides, que están usando corticoides o que están usando AINES, ¿ya? Y que tienen alto riesgo de una enfermedad ulcerosa péptica, utilicen protección gástrica. Pueden usar el inhibidor de bomba de protones, pero también pueden usar un antihistamínico H2. El uso prolongado de inhibidor de bomba de protones está asociado con un riesgo bajo, pero a la final es riesgo de cáncer, ¿sí? La tendencia ahora es usar lo menos posible inhibidores de bomba de protones. A largo plazo me refiero, ¿no? A largo plazo. Siempre elijan primero un antagonista de receptores H2 cuando quieren hacer protección gástrica a largo plazo, me refiero, ¿sí? Que no se entienda mal. En el sangrado digestivo
puedes usar omeprazol o puedes usar ranitidina, dependiendo de lo que tengas, sí, pero más evidencia hay con el omeprazol, porque al final es un evento agudo. Pero si ya tienes que usar meses, años, el protector gástrico que a tu elección, que sea preferible un antihistamínico H2, ¿ok? Por esto que te comento. ¿Qué más? La administración temprana de un inhibidor de bomba de protones, en este caso, muchas veces te reduce, te disminuye la probabilidad de resangrado, la estancia hospitalaria e incluso la necesidad de endoscopía. Sin embargo, toma en cuenta esto del Blatchford para elegir los tiempos de la endoscopía, ¿sí? Existen predictores de resangrado, o sea, ¿en qué pacientes tú tienes que estar el doble de alerta? Porque te puede resangrar. Y un resangrado es bien complejo. Esos pacientes se mueren en la cama, se mueren ahí al frente tuyo porque es un sangrado que hasta que tú puedas llamar a terapia intensiva, hasta que la enfermera venga trayendo el monitor, esos pacientes se te mueren a una velocidad tenaz. ¿Ya? Entonces, y lo peor es que te sientes medio impotente porque tú quieres asegurar la vía aérea, quieres intubar, no puedes, estás sangrando la succión hasta que venga la enfermera, ese paciente se te muere en las manos, es desesperante, ¿sí? Entonces, los pacientes de edad avanzada, los pacientes que están con un choque o que debutaron con choque hipovolémico, pacientes que tienen múltiples comorbilidades, pacientes que por lo general sospechas que la causa sea un tumor, que están usando o que usaron anticoagulantes, ¿ya? Estos pacientes son pacientes con alto riesgo de resangrado. Ya, ten mucho cuidado. El resangrado por lo general ocurre en las primeras 48 a 72 horas, ¿sí? Por eso es que en ese tiempo la bomba de omeprazol se tiene que usar por al menos 72 horas, ¿sí? Entonces, debes tener mucho cuidado con estos pacientes. Son bombas de tiempo, ¿ya? No te metas a manejar pacientes que tengan escalas o en este caso un ROCAL alto que requiere ser vigilado y monitorizado en terapia intensiva. No te metas de héroe a tenerlos en el piso sin respaldarte en la nota de terapia intensiva, ¿ya? O por último, no subestimes estos cuadros porque a veces te da ROCAL, ¿sí? Te da ROCAL de 6, de 7, pero tú le ves al paciente y parece que todo está bien. Y tú dices, no, súbele nomás al piso. Esos pacientes, obvio que van a estar así, pero son bombas de tiempo, ¿ya? No esperes tener un paciente hecho pedazo, chocado para, entonces sí, es de UCI. Si es un paciente con un ROCAL mayor, en este caso mayor o igual a 5, respáldate con la nota de UCI, porque esos pacientes son una bomba de tiempo. Tú le ves, está conversando, está estable hemodinámicamente, sí, perfecto, pero ya tiene un ROCAL mayor o igual de 5, ese paciente es una bomba de tiempo, en cualquier momento te puede hacer un resangrado y te deja, pero frío. ¿Sí? Entonces, ten mucho cuidado, no subestimes esas escalas, por más que estés viendo un paciente clínicamente, entre comillas, estable. Si ya te dio un ROCAL mayor igual de 5, tenle terror, tenle miedo, ¿sí? Respáldate en UCI. Caso contrario, eso, de hecho, eso te va a ayudar o a salvar de algún tipo de situación médico-legal luego, ¿ok? Listo, doctores. Nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan todos ustedes una buena noche. Buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, Doc.